Con todos. Estamos en una nueva sesión de las clases. No se olviden, por favor, de registrar su asistencia. Para los nuevos que estén en el curso, tienen que ingresar primero los apellidos y después el nombre. Ponen la coma y la palabra presente. Ingrésenlo de esa manera para temas de registros. Recuerden que el chat es archivado para la evidencia de que ha habido la asistencia. No sé si ustedes han revisado hoy en la mañana el Edmodo, pero si no lo han hecho, a lo que pueden revisarlo, van a encontrar que he subido las clases de esta semana. He subido también las clases grabadas de la semana pasada. De manera que si algo quieren aclarar, pueden volver a revisar. O pueden también consultar el material que les he dado de las diapositivas. Además de eso, ustedes pueden consultar en los textos guías. Todo el material de que yo estoy trabajando lo he sacado de los textos guías, de todos los libros que les he dado, más otros apuntes que yo tengo. Ya estamos todos, 21 participantes. Entonces vamos a comenzar con la clase del día de hoy. ¿Todos registraron la asistencia? No se olviden de registrar la asistencia. Vamos a empezar con la clase. Listo. Bueno. Hoy día vamos a ver la unidad 1.2. La semana pasada vimos la unidad 1.1 y en esta unidad nosotros vamos a trabajar lo que son las operaciones con matrices y sus propiedades. Vamos a ver específicamente lo que es la suma, resta y multiplicación por un escalar. Cuando hablamos de suma y resta, estamos hablando de suma y resta de matrices y la multiplicación de un escalar por una matriz. Sabemos que un escalar es un número cualquiera y una matriz es un conjunto de datos que pueden ser de forma de un vector columna, de un vector fila, también llamado reglón, o el conjunto de ambos. El objetivo para esta clase, para esta unidad, es realizar las diferentes operaciones matriciales y verificar el cumplimiento de las propiedades que las definen. Es decir, ustedes al terminar esta unidad estarán en la capacidad de poder realizar este tipo de operaciones. Vamos, entonces, los tres temas principales que vamos a ver son las operaciones con matrices, las propiedades de las operaciones con matrices, lo que es la suma, resta y multiplicación de matrices con un escalar. Ya para la próxima semana ya vamos a entrar en materia ya más avanzada, ya vamos a ver lo que son operaciones entre matrices. Entonces, veamos lo que son las operaciones con matrices. Lo básico que tenemos es la suma, que también incluye la resta, y la multiplicación. Para ambos casos se trabajan entre matrices, mientras que para la multiplicación se puede trabajar una multiplicación entre un escalar y una matriz. Entonces ustedes se preguntarán, ¿cómo se suman y restan las matrices? Van a ver que es sumamente sencillo realizar este tipo de actividad. Aquí está la definición conceptual. Dada dos matrices A, M por M, y B, M por N, ambas, ustedes observan, M y N son del mismo orden. ¿Qué significaba que sean del mismo orden? ¿Quién me podría decir? Alzando la mano. ¿Están allí?
Entonces vamos a hacer con aleatorio. A ver, Cordero Torres. Dígame. Cordero, ¿qué significa cuando nosotros hablamos de que sean del mismo orden? Dos matrices. No puede ser una de 2 por 2. ¿Ya? Pero aquí tenemos dos matrices, dadas dos matrices. A, M por N y B, N por N del mismo orden. ¿Qué significa eso? Que tenga el mismo tamaño. Que ambas, exactamente. Repíteme tu apellido. Cordero. Cordero. Sí. Ya, Cordero. Cordero. Entonces, estas definiciones es muy importante saberlas porque constituyen la norma básica para poder trabajar con matrices. Entonces, dadas dos matrices, A y B del mismo orden, el resultado de estas dos operaciones va a ser una matriz C, también de orden M por N, que constituye la nueva matriz del mismo orden. Obviamente, si la matriz A es una matriz 2 por 2, la matriz B es una matriz 2 por 2, el resultado va a ser una matriz también de 2 por 2. Tal que para todo elemento I, el elemento I, recuérdense que se llama al elemento que compone la matriz. Y que para todo elemento I y para todo elemento J será C y J. ¿Por qué le ponemos C minúscula? Porque hace referencia a la matriz C. Será ahí el elemento A y J más B y J. Para la suma, I, C y J es igual a A y J menos B y J para la resta. Esta es la definición conceptual de cómo se calculan operaciones aritméticas de matrices para lo que es suma y para qué es la resta. ¿Qué esto significa? Que cada elemento de la matriz C es obtenida sumando cada elemento correspondiente de las matrices A y B. Seguimos con la suma de matrices. Aquí no es con suma de matrices con un escalar. ¿Se podrá sumar una matriz con un escalar? ¿Quién me podría razonar esa pregunta? A ver, Sí, sí se puede. a ver quién Sí habla. se puede. Juan Chancay. A ver, Chancay. ¿Se puede sumar una matriz con un escalar? Una matriz con un escalar. Una matriz con un escalar se puede sumar. Sí, Lee se la definición. podría. Lee la Vamos a ver, definición. suma entre matrices es que las dos matrices tengan el mismo orden. Significa que sean del mismo tamaño. Sean del mismo tamaño, perfecto. Y ahora, si nosotros vamos a sumar una matriz con un escalar, ¿se podrá hacer? ¿Ah? Se puede multiplicar, creo, pero sumar no creo. Sumar no se pueden, porque la condición es que sean, para poder realizar suma se hace entre matrices. Si tenemos la suma Y de un escalar, por eso, multiplicar sí se puede, ya que se puede multiplicar por cada elemento. para Un número. multiplicación, ya eso lo vamos a ver más adelante. Ahorita estamos viendo lo Ya. que son sumas. En suma de matrices, solamente se puede sumar entre matrices que sean del mismo tamaño, de la misma dimensión. Si son matrices de diferentes dimensiones, no se pueden sumar. Si estamos sumando un escalar con una matriz, no vamos a poder sumar, porque vamos a tener que, eso es una matriz de un escalar, vendría a ser una matriz de un elemento por una columna, de una columna por un renglón. Contra otra matriz de 2 por 2 no se puede realizar la suma. Entonces, ahí, si la pregunta le hacen, ¿se puede sumar matrices con escalar? La respuesta es no, no se puede realizar ese tipo de operación. Entonces, ¿cómo se suman y se restan las matrices? Ya vimos nuevamente el concepto. Dadas las matrices A y B del mismo orden, CM constituye una nueva matriz del mismo
orden tal que A y J será C y J, igual a I, J más B y J. Esto ya vimos. Entonces aquí tenemos un ejemplo de una matriz A que tiene los elementos I, J, en este caso tiene 4 elementos de una matriz de 2 por 2. Tenemos otra matriz que también es de 2 por 2. Esto es 1, 1, 1 hasta 2, 2. Y vamos a sumar la matriz A con la matriz B. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Sumamos los elementos, ¿no? Ponemos la matriz, digamos, la estamos representando, la matriz A con la matriz A y la matriz B con la matriz B, ya en sus elementos propiamente dichos. Y comenzamos. Para el primer elemento calculado, esta matriz grandota va a ser la matriz C, la que vamos a calcular. Entonces, esta matriz C vamos a tener que es el elemento A11 de la matriz A más el elemento B11 de la matriz B. Porque aquí tenemos A11 más B11. Así también con el otro elemento. A12 más B12. El elemento A21 más B21. Y por último, el elemento A22 más el elemento B22. Lo que nos da como resultado la matriz C, que es el resultado o la respuesta de la suma de estas dos matrices que se va a llamar C11, C12, C21 y C22. Continuamos, entonces tenemos que la suma y la resta de matrices se calcula sumando o restando los elementos que ocupan la misma posición. Ya vamos a ver un ejemplo con números. Aquí tenemos nuevamente dos matrices. Esta matriz A es 3, 7, 2, 4. Nuevamente es una matriz de 2 por 2. Tenemos esta otra matriz que es 5, 2, 8 y 1. También es 2 por 2. Ambas matrices son iguales, de igual dimensión. Entonces, para calcular el primer elemento es 3 más 5. El elemento 3 más el elemento 5. 7 más 2. 7 más 2. 2 más 8. Y 4 más 1. Vamos a tener que la matriz C, la nueva matriz C, o la matriz resultante de estas dos sumas, va a ser 3 más 5, 8, 7 más 2, 9, 2 más 8, 10, y 4 más 1, 5. Veamos otro ejemplo. En esta vez vamos a trabajar con tres matrices. Tenemos la matriz A, que es 3 menos 1, 2 menos 4. La B, que es 7, 2, 3 y 1. Y la C, que es menos 1, menos 2, menos 3 y menos 4. Hacemos nuevamente las operaciones. Las ponemos. En este caso vamos a hacer una resta de matrices. Estamos restando cada una de las tres matrices. Tenemos que para el primer elemento es 3 menos 7, menos por menos, más 1 para el primer elemento, lo que nos da 3 más 7, más 3 menos 7 más 1 nos da menos 3. El segundo elemento, hacemos menos 1, menos 2, menos por menos da más 2, lo que menos 1, menos 2 más 2, menos 1. El siguiente elemento es 2 menos 3, menos por menos más 3, lo que nos da 2. Y por último, menos 4, menos 1 y menos 4, que nos da menos 9. ¿Se dan cuenta lo importante de saber y dominar lo que son las leyes de los signos para este tipo de cálculos? Sigamos con otro ejemplo. Aquí tenemos dos matrices. La matriz A, sumamos 1 más 5, 2 más 6, 3 más 7 y 4 más 8. Nos da 5 más 1, 6, 2 más 6, 8, 3 más 7,
Aquí hay un error de tipeo. Aquí, 3 más 7 aquí es 10. Y 4 más 8 es 12. Aquí hay un error de tipeo. Aquí esta matriz está mal. Aquí es 10. Ya voy a corregir. Seguimos con otro ejemplo. Hasta allí, antes de continuar con las propiedades, ¿hasta allí alguna pregunta? Ninguna, está claro. Ninguna. ¿Todos están claras las preguntas? Sí, están claras. Sí, Lo todo que, está claro. lo que es suma y resta de matrices. Sí, muy claro. Bueno, entonces estamos claros con las matrices. Vamos a empezar a ver las propiedades. Estas son las propiedades que tienen las matrices cuando se hacen operaciones de suma y resta únicamente. Ya vamos a ver las propiedades cuando hay multiplicación. Ahorita son únicamente lo que es suma y resta. Y estas propiedades ustedes tienen que sabérselas como vimos el ejercicio de la semana pasada. Ustedes tienen que saber esto como sus nombres. Tienen que saber identificar una matriz, una suma, qué característica es, con el simplemente hecho de observación. Entonces vamos a ver la propiedad de cerradura cuando estamos hablando de operaciones de suma y resta de matrices. Esta propiedad nos indica que la suma de dos matrices M por N, recuerden que decimos dos matrices M por N porque tienen la misma dimensión, es otra matriz de M por N. Es decir, si estamos trabajando con una matriz de 3 por 3, vamos a tener como resultado otra matriz de 3 por 3. Si las dimensiones de la matriz suma, resta no son las mismas, la suma no está definida. Por eso es que al comienzo decíamos que si se podía sumar un escalar por una matriz, y la respuesta es que no, porque no cumple la propiedad de la cerradura. Porque vamos a tener que el escalar va a ser una matriz de 1 por 1, y si la sumamos con una matriz cuadrada de 2 por 2, vamos a tener que no son de las mismas dimensiones. Y por el hecho de no ser de las mismas dimensiones, no se pueden resolver, y la respuesta va a estar no definida. Veamos con un ejemplo. Tenemos esta matriz. ¿De cuánto es esta matriz? ¿De cuánto es esta matriz? 2 por 3. De 2 por 3, 2 por 3. exactamente. Es una matriz de 2 renglones por 3 columnas. Y aquí vamos a hacer la operación de suma o de resta, cualquiera de las dos. Y esta es una matriz cuadrada de 2 por 2. La respuesta de esta operación, ¿cuál va a ser? ¿Cuál va a ser la respuesta de esta operación? ¿Quién me dice? Ninguna, porque no cumple las dimensiones. No son del mismo tamaño. La respuesta es que es no indefinida. Indefinida. Es una matriz indefinida. La respuesta no es ninguna. La respuesta es que es una matriz indefinida. No se puede definir la matriz. Entonces, esta propiedad es muy importante para el momento de plantear ecuaciones o sistemas de ecuaciones. Ustedes más adelante van a encontrarse con casos de aplicación, con problemas, en los cuales tienen que plantearse una matriz a partir de una base de datos, y ustedes, de acuerdo, o un sistema de ecuaciones, y ustedes tienen que saber identificar el orden correcto para realizar las operaciones algebraicas entre matrices, por lo cual es muy importante que ustedes conozcan bien estas propiedades para poder resolver adecuadamente los ejercicios y no se encuentren con el problema que van a decir, profe, no me sale en la suma, me sale que no se puede, o me sale error, o me sale sintaxis error. Entonces, ¿por qué? Porque esta propiedad se aprenden ahorita, pero no se las aprenden, sino es que no la dominan. Entonces, es importantísimo que esta propiedad la tengan pendiente, la tengan siempre pendiente al momento de realizar cualquier tipo de cálculo. Seguimos viendo las propiedades de suma y resta. La propiedad conmutativa. Vamos a ver qué consiste o en qué consiste este tipo de propiedad. Es la suma de dos matrices en cualquier orden que permite obtener el mismo resultado. La suma de dos matrices en cualquier orden y obtener el mismo resultado. Es decir, que si nosotros sumamos la matriz A con la matriz B,
nos va a dar lo mismo si sumamos la matriz B o con la matriz A. Eso es como normalmente se dice, el orden de los frijoles no altera la menestra. Entonces aquí tenemos, esta es una matriz, un nuevo integrante. Llegó la señorita Chambo, ya está admitida. Entonces tenemos aquí esta matriz, 3, 7, 2 y 4, es una matriz cuadrada. La segunda matriz es 5, 2, 8 y 1, también es una matriz cuadrada, por lo tanto cumple la propiedad de cerradura y se pueden sumar. Entonces vamos a tener 3 más 5, 7 más 2, 2 más 8, 4 más 1. Es lo mismo que nosotros digamos que sumemos al revés. Primero la matriz 5, 2, 8 y 1, la matriz 3, 7, 2, 4. La suma nos va a dar para el primer elemento exactamente el mismo resultado. 3 más 5, 8, 5 más 3, 8. 2 más 7, 9, 7 más 2, 9. 2 más 8, 10, 8 más 2, 10. 4 más 1, 5, 1 más 4, 5. Nos da exactamente el mismo resultado. Esto se llama la propiedad conmutativa. Entonces miren que se pueden ya vamos viendo dos cosas. La primera, que para trabajar con una matriz de suma, primero, ¿qué tienen que ser? ¿Qué tienen que ser? A ver, Jorge. De dimensiones iguales. De igual dimensiones, ¿no? Tienen que ser de igual dimensiones. Y el orden, al momento de realizar la suma, principalmente la suma, no importa. En resta sí, porque acuérdense que se cambia el signo. Sí. Porque no es lo mismo decir A menos B que B menos A. Ahí sí cambia el orden. Porque vamos a tener en el uno el mismo resultado, pero con signo negativo y en otro con signo positivo. Esa es la única diferencia. Esta sería para la suma. Seguimos. Vamos a ver la propiedad asociativa. Se puede cambiar la agrupación. Dígame. Se puede cambiar la agrupación en la suma de matrices y obtener el mismo resultado. Eso es a breves rasgos lo que nos dice esta propiedad asociativa. Cambiar la agrupación de la suma, es decir, si nosotros estamos sumando tres elementos, o tres matrices, perdón, la matriz A con la matriz B y la matriz C, y la suma es lo mismo que digamos la matriz A más la matriz B y C, o que sumemos A y B y luego la matriz C. Dará exactamente el mismo resultado. Veamos con un pequeño ejemplo. Aquí tenemos nuevamente tres matrices, la matriz A, la matriz B y la matriz C. Aquí están tres ejemplos. Estamos agrupando la matriz A con la B, más la matriz C. Esta matriz 5, 2, 2 y 8, la matriz B 3, 4, 9 y 6, y acá 1, 0, 3 y 7. Luego, sumamos las dos primeras matrices, la A y la B. Al sumar la matriz A y B, tenemos que 5 más 3, 2 más 4, 2 más 4, 2 más 9, 8 más 6. Y la otra matriz sigue idéntica. Y ahora sí sumamos toda esta matriz con la matriz de acá. Entonces vamos a tener 5 más 3 más 1, 2 más 4 más 0, 2 más 9 más 3, 8 más 6 más 7. Vamos a ver qué pasa si sumamos del otro lado. Aquí estamos asociando la B con la C, la matriz B y C. Entonces, tenemos la misma matriz, 5, 2, 3, 4, 9, 6, 1, 0, 3 y 7. Es la misma matriz. Y estamos sumando B con C. Tenemos 3 más 1, 4 más 0, 9 más 3, 6 más 7. Copiamos la otra matriz idéntica y sumamos 5 más 3 más 1. Es lo mismo que tenemos aquí. 5 más 3 más 1. 5 más 3 más 1. Acá 2 más 4 más 0. 2 más 4 más 0. Nos da el mismo resultado. 2 más 9 más 3. 2 más 9 más 3. 2 más 9 más 3.
Y acá 8 más 6 más 7, 8 más 6 más 7. Da exactamente el mismo resultado. Y esta es, ¿qué propiedad estábamos hablando? Jamie, Asociativa. la propiedad asociativa. Asociativa. ¿Qué propiedades estamos viendo hasta ahorita? Nicole Lozada. La propiedad asociativa. ¿Qué propiedades hemos visto hasta ahorita? Hemos visto 3 propiedades. La ¿Cuál es la propiedad de primera propiedad? cerradura, La de de cerradura, cerradura. conmutativa y asociativa. Cerradura, ¿cuál más? Conmutativa y la Conmutativa. propiedad asociativa. Y la asociativa, perfecto. No se olviden de estas propiedades al momento de hacer los cálculos. Vamos a ver otra propiedad que se llama identidad aditiva o neutro aditivo. Vamos a ver qué significa. ¿Ves? Cuando escuchamos el término neutro se nos viene a la mente de repente la matriz identidad. Cuando se suma una matriz 0 a cualquier matriz A, el resultado siempre va a ser A. Es obvio, ¿no? Si sumamos a cualquier cosa un 0, nos va a dar el mismo resultado. Pero ojo, que esta matriz 0 tiene que ser de la misma dimensión. Cuidado, vamos a nosotros a plantear una matriz. Si aquí tenemos una matriz de 2 por 2, acá vamos a poner una matriz de 3 por 3. Y van a decir, no, es que profe, ¿por qué es 0 igual? Si está de una dimensión diferente, automáticamente la respuesta se vuelve indefinida, porque para que pueda ser calculada una matriz con otra, así sea la matriz 0, tienen que ser de igual dimensión. Acá vemos otra matriz, que esta es una matriz de 2 renglones por 3 columnas, otra matriz 0, y tenemos que el resultado es exactamente el mismo. Esta es la matriz, la propiedad de identidad aditiva o neutro aditivo. Seguimos. Vamos a ver ahora la propiedad de inverso aditivo. Esta propiedad, ¿en qué consiste? Si a un número se le suma su inverso aditivo, el resultado será 0. ¿Qué significa el inverso aditivo? ¿Alguien tiene alguna idea de qué puede significar el inverso aditivo? A ver, Yadira Taylor. Yadira. Yadira, ¿estás ahí? Dígame. A ver, Yadira. Sí, dígame. ¿Qué entiendes tú cuando se habla del término inverso aditivo? ¿Qué entiendes tú por eso? ¿O qué entenderías tú cuando estamos hablando en términos de matrices y sale a relucir el tema de inverso aditivo? ¿Qué entenderías tú por eso? A ver, Noelia, ayúdale. ¿Qué entenderías tú, Noelia? Noelia Torres. No es el número, el mismo número, pero con diferentes signos. Cuando O estamos sea, hablando por ejemplo, de inverso aditivo, digamos que el inverso de 2 sería menos 2. No, exactamente. así es. Exactamente. Ah, ya, Exactamente. ok. Eso ya nos quedan 10 minutos. Eso se conoce como el inverso aditivo. Entonces, si a un número se le suma su inverso aditivo, el resultado será 0. Es decir, si nosotros sumamos 2 con un menos 2, el resultado va a ser obviamente 0, ¿no? Y la sustracción, eso equivale a que la sustracción de cualquier número es equivalente a la suma de su inverso aditivo. Es decir, que si en una matriz nosotros queremos a un elemento convertirlo en 0, vamos a sustraer el elemento por el mismo valor para que sea su equivalente al inverso aditivo. Entonces aquí tenemos cómo se define que la matriz A más el inverso aditivo de su matriz va a ser igual a 0. Con un ejemplo ya más numérico, tenemos si la matriz A es menos 2, 8, menos 3 y 1, y la matriz
del inverso aditivo va a ser obviamente menos 2, de menos 2 pasa a 2 positivo, 8 pasa a menos 8, menos 3 pasa a 3, y 1 pasa a ser menos 1. Al aplicar la propiedad, tenemos que A más el inverso aditivo de la matriz, obviamente, en estos cálculos, vamos a tener menos 2 más 2, 8 menos 8, menos 3 más 3, y 1 menos 1, obviamente nos va a dar la matriz 0. ¿Estamos viendo? Esto es la matriz aditiva. Y hasta aquí vamos a trabajar el día de hoy con lo que es operaciones de suma y resta de matrices. Entonces, haciendo un pequeño repaso de lo que hemos visto en estos primeros 40 minutos de clase, hemos trabajado con lo que es las matrices, hemos visto operaciones con matrices y las propiedades de suma y resta únicamente. Vamos, después del receso, vamos a tener una pequeña actividad practicando, haciendo énfasis en las propiedades que hemos visto para ver que esto quede bien asimilado. Es muy importante que ustedes todos estos conceptos los vayan dominando. Ustedes van viendo de que de poquito en poquito se va subiendo el grado de complejidad. Por favor, no dejen acumular la materia, ya que si la dejan acumular, va a llegar un momento en que son tantas propiedades, tantas definiciones, que se va a volver un verdadero viacrucis quererse aprender todos esos conceptos de la noche a la mañana para una evaluación. Mi recomendación es que las vayan aprendiendo clase a clase, sesión por sesión, para que cuando ya vayan a hacer algún tipo de ejercicio, estas operaciones ustedes simplemente las puedan aplicar sin ningún tipo de inconveniente. Como les decía, habíamos visto nosotros las operaciones entre matrices, lo que es la suma. Mencionamos únicamente la multiplicación, pero nos concentramos en lo que son la suma y resta de matrices. Vimos que para que una matriz sea tratable, debe ser del mismo orden, ambas matrices. La definición contextual nos explica que si dos matrices A y B son del mismo orden, la matriz resultante, la matriz C, va a ser una nueva matriz del mismo orden para cada uno de los elementos conjugados de la matriz. De ahí, después de eso, vimos lo que eran, vimos unos ejemplos con algunos cálculos sencillos entre operaciones de matrices de segundo grado, de tercer grado. De ahí también nos concentramos a ver las propiedades. Las propiedades que vimos eran la propiedad de la cerradura. ¿En qué consiste esta propiedad? En que esta propiedad parece sencilla, pero es una de las propiedades más importantes cuando se trabaja con operaciones de suma y resta entre matrices. La propiedad de la cerradura, si no se cumple esta propiedad, automáticamente vamos a tener que una matriz es no definida o una matriz indefinida. Esto se da si trabajamos matrices que no son de igual dimensión. Dimos un ejemplo de una matriz de 2 por 3. Al intentar realizar la operación con otra matriz de 2 por 2, no se puede porque nos quedan dos elementos colgados en el aire que no se sabe con quién sumarlos. Por lo tanto, no existe solución posible y la matriz queda sin definirse. De ahí, otra propiedad que vimos fue la propiedad conmutativa. Esta propiedad nos indicaba que se puede, para la suma principalmente, se puede realizar la suma de cualquier orden, siempre y cuando sea suma, y el resultado final va a seguir siendo exactamente el mismo, no se va a ver alterado bajo ningún concepto.
Así también vimos la propiedad asociativa, que está muy ligada a la propiedad anterior, solamente que en la propiedad asociativa se agrupan las sumas. En cambio, en la propiedad conmutativa simplemente hacemos la suma directa, pero en sí viene a ser casi que lo mismo. En la asociativa decimos que una matriz A o una matriz B se la suma por un lado y después se le suma una matriz C. En cambio, en el otro lado se dice la matriz A y luego le sumo la matriz B y C por separado y la sumo al final a la matriz A. Da exactamente el mismo resultado. Vimos un pequeño ejemplo demostrando esta propiedad. De ahí también nos concentramos a ver lo que es la propiedad identidad o aditiva. Esto no es nada más que la confirmación de que sumamos una matriz por una matriz 0. Obviamente esta matriz tiene que ser y cumplir la propiedad cerradura, es decir, debe ser de la misma dimensión, va a dar como resultado la misma matriz. Después de eso, también vimos lo que era la matriz inverso aditivo. Cuando hablamos de inverso aditivo, nos estamos refiriendo a que estamos trabajando con una matriz cuya operación se hace consigo mismo, pero con signo cambiado. Entonces, como estamos sumando un valor con su propio contenido en negativo, va a ser el resultado una matriz 0, de la misma dimensión que las operaciones iniciales. Y eso es lo que hemos visto hasta el día de hoy. Si tienen alguna pregunta sobre lo que hemos conversado, ahorita es el momento, tenemos 2 minutos. Si tienen alguna pregunta con respecto al material que hemos trabajado la semana pasada, con respecto al material en Edmodo, si han podido descargar los archivos, si han podido subir las asignaciones, los que estaban pendientes, ahorita es el momento para aprovechar y hacer saber las inquietudes que tengan. ¿No hay nadie? ¿Todos están ahí o ya se quedaron dormidos? Ya se quedaron dormidos. Quedó claro. ¿Está todo claro? Sí, todo claro. ¿Ya han revisado el Edmodo? ¿Alguien ha revisado el Edmodo el día de hoy? Antes de entrar a la clase. Sí, yo lo revisé. Las clases, sí, están las clases ahí. Sí, Ahí están las clases. Entendida las clases, sí. Ya están las clases de toda la semana, ojo. De todo lo que se va a ver esta semana. Sí, ahí estaba semana 1 y semana 2. Ajá, sí, se las he agrupado por semana para que no se haga tanto archivo. Entonces les he puesto por semana las clases. Todo lo que se va a ver en la semana yo les pongo y ustedes ya saben que inclusive pueden adelantar un poco la materia. Y una pequeña aclaración antes que se nos acabe el tiempo, ya me quedan 40 segundos. El material de las diapositivas, si bien es cierto, es guía básica principal, no está de más que ustedes revisen en los textos guías que tienen adjuntos. Todavía no les voy a mandar tarea, pero lo más probable es que ya para la próxima semana les manden unas pequeñas tareas relacionadas a estos casos. Lo que se va a evaluar son problemas de aplicación. Entonces, ahorita estamos viendo la parte teórica de la materia, estamos recién viendo los conceptos básicos, y ya cuando veamos la aplicación, esto debe de ustedes saberlos tal como se saben sus nombres. Entonces, nos vemos después de unos 20 minutos.